¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? De nuevo nos encontramos para una clase más, para compartir un contenido más de la materia de historia sagrada, ¿sí? Eh, el tema que vamos a tener hoy, ¿sí? Es el capítulo número 3. Ser desobediente es ser desquiciado. ¿Ser desobediente a Dios es realmente ser desquiciado? Quizás un poco extremo el título, el tema, digamos, ¿no? La afirmación, quizás un poco exagerado, algunos van a decir, pero realmente ser desobediente a Dios es ser un desquiciado. Podemos reemplazar la palabra desquiciado por orgullo, soberbio. Ser desobediente nos lleva al orgullo, a la soberbia. De paso, la palabra desquiciado, ¿sí? Significa alguien que está alterado, fuera de sí, alguien que ha perdido la paciencia, alguien que no tiene tolerancia, alguien que también ha perdido la tranquilidad, ¿sí? Entonces, ser desobediente a Dios quizás podría llegar a ser alguien que ha perdido, está alterado, fuera de sí de alguna manera. Pero antes quiero compartir un texto bíblico, ¿sí? En Isaías capítulo 41, el versículo 10 y el versículo 13, dice lo siguiente: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13 afirma también de nuevo: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas que yo te ayudo. ¿Sí? Entonces, volviendo también a nuestro tema, ser fiel a las normas de Dios es sinónimo de inteligencia y buen sentido en el comportamiento diario. Ahora bien, desobediencia, nos preguntamos, en las lecciones anteriores, en las clases anteriores, nosotros aprendimos que las leyes divinas son más lógicas que muchas de las leyes que ha impuesto el hombre, el ser humano, ¿sí? Y que Dios es amoroso y detallista, organizado, pero ¿vale la pena obedecer a las normas divinas? ¿Vale la pena obedecer a Dios y lo que dice su palabra? Pongamos un ejemplo, un deporte, ¿sí? Por ejemplo, el béisbol o cualquier otro deporte. ¿Vale la pena obedecer las reglas de un deporte? ¿Vale la pena conocer las reglas de un deporte? Quizás el béisbol a mí no me interesa, ¿sí? Y me da igual si conozco o no las reglas de ese deporte. O por poner otro ejemplo, también el deporte de la Fórmula 1. ¿Sí? Vale la pena conocer ciertas leyes, ciertas reglas. Hay un organismo que regula la Fórmula 1, que es la FIA, ¿sí? Y que ha estipulado algunas leyes, por ejemplo, hay algunas normas para que los equipos de la Fórmula 1 participen de este deporte. Por ejemplo, el auto o el motor del auto debe tener unas ciertas características, ¿sí? No puede ser más grande que las propias características que reglamenta esta organización. El auto tiene que tener un despeje del suelo, ¿sí? De unos centímetros, no puede ser ni mucho más ni menos tampoco, ¿sí? Entonces, quizás para algunos puede llegar a pensar, bueno, a mí no me interesa ese deporte. Lo interesante es que nosotros, en la vida cotidiana, ¿sí? Nosotros no podemos ignorar las leyes divinas, porque nosotros estamos inmersos en medio de la vida, nosotros practicamos este deporte de alguna manera, ¿sí? Formamos parte de la vida, así que no podemos ignorar las leyes divinas que Dios ha establecido,
para nuestro cuerpo y para el cuidado de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos 8 remedios naturales, ¿sí? Por ejemplo, 8 leyes y 8 remedios naturales que, practicándolos de alguna manera, nos ayudan a tener una mejor salud, ¿sí? Como el agua, ¿sí? Tomar abundante agua, descansar en las horas apropiadas, ¿sí? La cantidad de horas apropiadas y en el horario apropiado también, hacer ejercicios físicos, tener una regularidad en el ejercicio físico, luz solar también, exponerse en cierta manera a la luz solar. Con esto no hay que abusar, ¿sí? No hay que abusar de la luz solar. El aire puro también, aspirar aire puro, una nutrición adecuada, ¿sí? Incorporar en nuestro cuerpo los componentes necesarios para una buena nutrición, y también la temperancia, ¿sí? No fumar, no introducir en nuestro cuerpo sustancias que pueden llegar a ser dañinas también. Y por otro lado también la esperanza, que es en cierta manera también la confianza en Dios. Entonces, cada regla que Dios ha presentado, ¿sí? Nos involucra a nosotros como seres humanos, ¿sí? Nosotros no podemos ignorar las leyes y las reglas que son divinas y son válidas para todos los tiempos. Allí Pablo dice en Romanos que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No es posible observar una norma, un mandamiento y descuidar los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás, ¿sí? Por otro lado también Cristo dijo en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, estableció por lo menos dos principios de su ley divina. Por un lado, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Entonces Dios se preocupa por los detalles, ¿sí? Dios se preocupa por los detalles, por los 10 mandamientos, pero más que preocuparse por si cumplimos los 10 mandamientos, se preocupa por nuestra felicidad. Es decir, por eso nos dio esos 10 mandamientos que son, que es la norma, ¿sí? Que es la norma básica para una buena convivencia y nos trae la felicidad. Dios no es que permanece como un policía vigilando a ver si cumplimos o no la ley o si cometemos o no errores, pero deberíamos obedecer su palabra, ¿sí? Y en los detalles que ordenó, en el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra vida, porque todo lo ha hecho para nuestro bien y para nuestro beneficio también. Por otro lado, también Dios no quiere que nos transformemos en un loco por las normas y que vivamos preocupados por cumplir ciertas normas, ¿sí? Lo que Dios desea es protegernos de la enfermedad mental. Y no cumplir con los mandamientos divinos nos podría llevar a la desesperación y a la locura, ¿sí? ¿Qué significa la locura? Es la privación del juicio o del uso de la razón, la falta de discernimiento, y esto da separación también con la realidad. Están los locos fronterizos, ¿sí? ¿Qué significa esto de locos fronterizos? Además de la demencia patológica, existe otro tipo de locura señalado en la Biblia.
se trata de una insanía colectiva, ¿sí? La Biblia dice que todos estamos enfermos por el pecado, ¿sí? Y que esta insanía colectiva ha llevado a muchos, seres humanos, a ser locos fronterizos. Son personas que no tienen motivos médicos para internarlas, como por ejemplo Adolf Hitler y Harry Truman, ¿sí? Que aparentemente se los veía sanos, ¿sí? Pero han cometido los mayores crímenes, ¿sí? Adolf Hitler ha llevado a millones de judíos, ¿sí? A campos de exterminación, campos de exterminio, de concentración. Harry Truman fue el presidente, digamos, que tiró las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Personas que aparentemente están bien, ¿sí? No son locos, no los vemos haciendo cualquier otro tipo de cosas, pero que su propio orgullo, su propia soberbia, los lleva a tomar ciertas decisiones, ¿sí? Ciertas decisiones que afectan a la humanidad. Entonces, como estos personajes citados, hoy existen muchos en la sociedad que se volverían un peligro mundial si tuvieran un poder irrestricto en sus manos. Insisten en vivir una realidad propia e ignoran el mundo a su alrededor. Viven una realidad particular. Cuando la luz del semáforo está en rojo, ellos actúan como si estuviera en verde, ¿sí? Pareciera que no le temen al peligro. Entonces es para curar las crisis de locura fronterizas, ¿sí? Para que no caigamos en la soberbia, en el orgullo, para que no cometamos excesos, es que están los 10 mandamientos que Dios nos ha dado. Son reglas simples y diarias, cotidianas, que nos ayudan a no perder el rumbo de nuestra vida. Como por ejemplo, no matarás, no robarás, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, ¿sí? Para eso están los 10 mandamientos, para cuidarnos también nuestra salud mental. Pero, ¿qué sucede? A veces adoptamos un método. ¿Existe este método? Quizás estamos adoptando este método. El método de fuga consiste en no tomar responsabilidades, no asumir un problema, ¿sí? Vivir como si no tuviéramos principios, vivir como si no existiera una ley. Por ejemplo, alguien que no estudia para un examen y decide copiarse, si decide no copiarse o no hacer trampa, esta actitud sirve como un incentivo para que estudies y asumas la responsabilidad de la tarea, ¿sí? El método de fuga puede ser una simple copia de un examen, pero en el futuro pueden ser las drogas, el alcohol u otras cosas, ¿no? Entonces, lo que decimos es no vivir una realidad fantasiosa que te impida ser coherente y realista. Aunque el momento o el contexto actual no sean los mejores, o estés pasando por problemas o situaciones dolorosas, o que te angustian, permanece firme y recuerda la promesa que dice Dios, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No adoptes el método de fuga, ¿sí? De escaparse de los problemas, de las situaciones, de las responsabilidades también. Enfrenta los problemas, enfrenta las responsabilidades que se te han dado, ¿sí? Pero eso sí, con la ayuda de Dios, porque Dios te está sosteniendo de tu mano derecha.